el destino turístico preferido por los mexicanos, Cancún. Con sus blancas playas y un mar cristalino, es la puerta del Caribe mexicano al mundo entero. Pero, ¿y si te dijera que hace unas cuantas décadas esta ciudad ni siquiera existía y era un poco diferente a la que conocemos hoy en día? La increíble explosión de este punto turístico no es una mera casualidad. Fue totalmente planificado y diseñado por el gobierno mexicano. Si quieres conocer la historia de esta ciudad y su impacto en el desarrollo del México moderno, quédate. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Históricamente la zona ha sido habitada desde el tiempo de los mayas con varios puertos de comercio con rutas principalmente hacia Honduras en su momento, así como para vigilar y ayudar a la navegación. Posteriormente fue visitada por exploradores españoles e ingleses debido a la cercanía de las rutas con las colonias del Caribe de estos países. Sin embargo, Cancún era escasamente habitado y hablando estrictamente no existía como lo conocemos hoy en día. En realidad, la isla estaba deshabitada y pocos sabían de su existencia. Tenía algunos tramos de apenas unos 20 metros de ancho separadas de tierra firme por dos estrechos canales que conectaban al mar con un amplio sistema de lagunas. Su denominación exacta fue incluso referida en algunos mapas como Cancún, que en maya significa ollas de serpiente o nido de serpientes. Por aquellos tiempos de su fundación, a principios de los 70, Quintana Roo apenas tenía poco más de 40,000 habitantes, concentrados principalmente en las ciudades de Chetumal, su capital, Cozumel e Isla Mujeres, y no era ni siquiera un estado, era un territorio federal. Cancún nace como un centro turístico fuertemente centralizado por el gobierno federal mexicano. En la década de los 60, diversos estudios y diagnósticos de la realidad turística mundial y del país revelaron la importancia del turismo como fuente de divisas, mayormente benéfico para los países en vías de desarrollo. Fue considerado un elemento imprescindible para el modelo de desarrollo de estos países subdesarrollados, y se pensaba que era un pasaporte al desarrollo. Tanto el Banco Mundial como la ONU otorgaban generosos préstamos mientras que los gobiernos nacionales otorgaban incentivos fiscales a estas empresas y desarrolladoras turísticas. Y en el país, los planificadores económicos buscaban promover el desarrollo económico del país mediante los llamados centros turísticos integralmente planeados. De esta manera, Cancún fue formalmente visitada en 1967 por Antonio Enríquez Sabiñac, funcionario del Banco de México en busca de zonas potenciales para el desarrollo del turismo en el país. Anteriormente México solo se enfocaba principalmente en Acapulco como su único destino o casi único destino turístico en el país. Así, en 1969 se crea Infratur, una fondeadora federal para el turismo, predecesora de la actual Fonatur, para estudiar los lugares de impulso turístico en el país. Se habían seleccionado 6 lugares: Loreto y Los Cabos en Baja California Sur, Puerto Escondido y Huatulco en Oaxaca, Ixtapa en Guerrero y Cancún en Quintana Roo. Este último fue el preferido de los funcionarios debido a la belleza de sus playas y a las facilidades de acceso que presentaba, así como su cercanía y esplendor a la cultura maya, y la posibilidad de competir con otros destinos turísticos en la cuenca caribeña. Es así como en 1968 el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, encomendó al Banco de México un Plan Nacional de Turismo, que tenía como objetivo el contribuir al crecimiento del PIB y que era posible gracias al gran momento por el que pasaba el país. De esta manera, en 1969 fue aprobado por el propio presidente Díaz Ordaz. En 1968 se presentó el Plan Maestro de Cancún, y luego de evaluar decenas de ubicaciones potenciales, a principios de 1969, el Banco de México recomendó la creación de 5 centros turísticos integrales: Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Bahías de Huatulco y finalmente Cancún. Oficialmente el proyecto de Cancún se autorizó en 1969, pero en la práctica inició en enero de 1970, cuando arribaron los primeros técnicos de Infratur, y el primer campamento se instaló en enero de ese mismo año, para ser fundada un 10 de agosto de 1971 por decreto oficial. Los arquitectos Enrique y Agustín Landa Verdugo fueron los encargados de llevar a cabo el diseño original de la ciudad. Concibieron el proyecto a partir de 2 áreas: la zona hotelera en la isla y la ciudad de servicios en tierra firme mediante una modalidad llamada Supermanzana. Ellos ya habían diseñado varios conjuntos habitacionales en la Ciudad de México, como las unidades habitacionales Legaria o Tlatilco a finales de los 50, en donde pusieron en práctica también su sistema de supermanzanas, aunque un poco más reducidas que en Cancún. Las manzanas de Cancún tienen una forma irregular,
con núcleos centrales para jardines y plazas o equipamientos urbanos para el día a día como mercados o escuelas. Una supermanzana es básicamente una célula urbana que integra diferentes usos de una manera ordenada y conforman una ciudad. Tiene varias particularidades, como el que sus calles interiores sean más pequeñas para reducir velocidades y flujos de autos y así ser más amigables con los peatones. En estos desarrollos los autos se ubican afuera, en las calles perimetrales, y los edificios y conjuntos pueden recorrerse en su totalidad sin necesidad de utilizar calles, más que andadores. También tienen un perímetro de 1.6 kilómetros aproximadamente y un área de entre 12 y 15 hectáreas. Así, la distancia desde el centro a los extremos no excede los 300 metros, fácilmente caminables, que facilita el acceso a los equipamientos para toda la población. Fueron tomadas del trabajo del famosísimo arquitecto Mario Pani, que formaron la base de sus proyectos como la Unidad Modelo, Santa Fe o una de sus obras más icónicas, la Ciudad Satélite. Además, el plan contempló 3 aspectos esenciales: la construcción de una zona turística sin áreas residenciales permanentes bajo el concepto de corredor turístico dada la característica del terreno, con instalaciones hoteleras, centros comerciales, campos de golf y marinas. También la construcción de una zona habitacional para los residentes permanentes, es decir, la ciudad de Cancún propiamente dicha, en la parte norte de esta reserva territorial, con áreas residenciales y comerciales y todo lo necesario para la vida cotidiana de los nuevos cancunenses, así como la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, para suplir las necesidades del incipiente punto turístico mexicano al sur de este. El proyecto de Cancún respondería a la oportunidad que detectaron los arquitectos Landa Verdugo de ubicar los hoteles en la isla, entre el mar y la laguna para favorecer las vistas. La zona hotelera fue planeada con muchísima menor densidad con la que cuenta hoy en día, y contemplaba zonas con acceso directo a la playa, que nunca fueron realizadas. También como parte del plan maestro se tuvo que engrosar la isla de Cancún hasta un mínimo de 250 a 300 metros para que cupieran los grandes hoteles con los que cuenta en la actualidad. Un dato curioso es que a diferencia de la mayoría de las ciudades mexicanas, Cancún no está organizada en torno a una plaza central dominada por una iglesia, y requirió también un gran esfuerzo para conectarla con todos los servicios necesarios para el día a día, debido a su alejada ubicación de los grandes centros de la península de Yucatán, como la capital Chetumal o la ciudad más importante, Mérida. Gracias al éxito de Cancún, pocos años después los arquitectos diseñaron la unidad habitacional Loma Hermosa en Ciudad de México, donde incluyeron también el concepto de supermanzana, pero con algunas mejoras. De igual manera, desarrollaron otro centro turístico como Ixtapa, con las mismas características que Cancún, aunque a muchísima menor escala, por supuesto. El proyecto de Cancún estuvo detenido por el presidente Luis Echeverría, que al principio no consideró viable su construcción. El 22 de septiembre de 1971 se dio el banderazo de salida al ser aprobados los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, y en 1974 ya estaba operando este destino turístico, y para 1976 se había consolidado como un destino turístico fiable en el país. Durante los 80, Cancún afianzó su crecimiento gracias a la liberalización de la economía mexicana, y en 1989 Cancún se convirtió en la ciudad con mayor dinamismo de nuestro país. Contribuyó con uno de los más altos porcentajes de divisas turísticas que ingresaban a México, e incluso llegó a ser el primer destino turístico del Caribe, superando a Bahamas y Puerto Rico. Cancún también fue un proyecto arriesgado al ser una ciudad planeada totalmente desde cero, como muchas otras, en una ubicación remota y sin infraestructura básica. Debido al escepticismo de los inversionistas en un principio, los primeros desarrollos turísticos tuvieron que ser financiados totalmente por el gobierno mexicano, sin imaginar en lo que se iba a convertir décadas después. Sus promotores fueron visionarios que abrieron el camino para que millones de personas visitaran el increíble Caribe mexicano y otras más trabajaran de este. Además, estos proyectos son el resultado de una planeación integral en donde la vivienda no es vista como una realidad aislada, como en la actualidad, sino como parte del tejido urbano. Lamentablemente, la planeación integral en México se abandonó en buena medida para dar paso a conjuntos habitacionales semiprivados, alejados del centro de las ciudades y con problemas urbanos y sociales. Así, Cancún queda como uno de los pocos recuerdos de lo que fue la vivienda pública integral en un México anterior. En 2020 Cancún cumplió sus primeros 50 años de vida y hoy en día es el centro turístico por excelencia en el país junto con la capital, la Ciudad de México.
Solamente en 2019 registró casi 25.5 millones de pasajeros totales en su aeropuerto, solo por detrás obviamente del gigante de la Ciudad de México con casi el doble, antes de ser afectados por la pandemia del coronavirus en 2020. Cabe recalcar de hecho que 16.5 millones de estos, o sea casi el 65% de sus visitantes, son extranjeros, el destino predilecto de México para ellos. Y además, solo ella casi aporta el 47% del PIB del estado de Quintana Roo en cuanto a servicios turísticos nos referimos. Así, Cancún se ubica como la última gran ciudad planeada 100% por manos y mentes mexicanas, y lo que hace unas cuantas décadas no era más que una tierra semivirgen, hoy se ha convertido en el epicentro turístico de la región. ¿Conocías la historia de este destino turístico? ¿Lo has visitado o piensas visitarlo? Deja tus respuestas acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y compartir para hacer más grande esta comunidad. Hasta la próxima.